Vamos a ver el concepto de motoneurona superior y motoneurona inferior para entender un poco el tracto corticobulbar, también llamado córtico nuclear, y es esto para entender cómo se va a presentar un paciente a nivel de daño de paredes craneales cuando tiene una oclusión de la arteria cerebelosa posterior inferior, cerebelosa anterior inferior, entonces en los síndromes del bulbo raquídeo. Entonces, el concepto de motoneurona superior es, aquí tenemos la motoneurona superior, digamos, para el tracto corticoespinal. De aquí, en el bulbo raquídeo se decusa, luego desciende y finalmente llega a la motoneurona inferior. No la única motoneurona superior está en la corteza, podemos tener varias partes, como una puede ser, empezamos en la corteza, luego hacemos sinapsis en el núcleo rojo y del núcleo rojo se cruza al lado opuesto y llega a esta motoneurona inferior, entonces ese sería el tracto rubroespinal. La otra es de la corteza a formación reticular y de formación reticular a la motoneurona inferior. Entonces este es el tracto, este es el retículo espinal y este es el córtico reticular. Y aquí me faltó, este es el córtico rubral. Rubrum es rojo. La otra es directamente del núcleo vestibular, baja a la motoneurona inferior ipsilateral. Este es tracto vestibuloespinal, que ya también lo hemos visto. Lo vimos en los usos neuromusculares y neurotendinosos con el núcleo dorsal de Clark vía gracilis y luego el núcleo fastigio y así en el cerebelo. Y también lo vimos directamente nada más de el cerebelo a núcleos vestibulares y así. Y también tenemos de motoneurona inferior. Entonces, de motoneurona inferior tenemos, dijimos, las alfas y las gamas, pero siguen siendo motoneuronas inferiores que están en las astas anteriores. Entonces, este mismo concepto de motoneurona superior y motoneurona inferior es el que está en la parte motora de los pares craneales, como por ejemplo el trigémino o el facial, el vago, el espinal accesorio y el hipogloso. Todos estos tienen vía motora. Entonces, ellos igual van a empezar en la corteza primaria motora, área de Brodmann 4, en alguna parte del tallo cerebral se cruzan y muy cercano al cruce hacen sinapsis con la motoneurona inferior. Y esta motoneurona inferior, su núcleo, en lugar de estar en las astas anteriores como la médula espinal, aquí el análogo a la asta anterior es el núcleo del par craneal. Entonces, cuando hablamos del núcleo del hipogloso, el núcleo del vago o así, estamos hablando de núcleos de motoneurona inferior, y entonces el nervio vago o así es ya el axón de la motoneurona inferior. Entonces, si estamos hablando del trigémino, por ejemplo, entonces la primera neurona está en la corteza primaria motora, el trigémino se decusa a nivel del puente medio y hace sinapsis en el puente medio en el núcleo primario pontino. Y ya, se va a la inervación de los músculos de la masticación. Y esta es la rama mandibular del trigémino. Tenemos el facial. El facial se cruza un poquito abajo en la médula superior, médula oblongada superior en el bulbo raquídeo. Y de ahí hace sinapsis y va a inervar los músculos de la cara. El 12 hace sinapsis en el bulbo raquídeo inferior. Inerva la lengua. Y así. Entonces, finalmente de los músculos inervados es por el trigémino, tenemos los músculos de la masticación. Por el facial, los músculos de la cara. Por el vago, sí, bueno, músculos más que nada para tragar o así, como el palatogloso y músculos de la laringe y así. Que lo vamos a ver en otro video. Y el hipogloso va a la lengua. Aquí, para ver cómo se va a presentar un paciente con daño a estos núcleos cuando se daña el paciente o cuando tiene un infarto cerebrovascular que afecta a las arterias que le dan al tallo cerebral,
Entonces, vamos a ver, principalmente los afectados van a ser el quinto, el facial, el vago, el 12 y el abducente. Bueno, el abducente va a los movimientos de los ojos. Entonces, el paciente vamos a ver daño al trigémino. Entonces, primero, en los músculos de la masticación estamos viendo el pterigoides. El pterigoides, cuando se contrae del lado derecho, la mandíbula se va hacia el lado izquierdo. Y cuando se contrae el pterigoides del lado izquierdo, la mandíbula se va al lado derecho. Si los dos están contraídos, no se va hacia ningún lado. Si hay daño si el pterigoides derecho ya no se está contrayendo, entonces la mandíbula no se desvía al lado izquierdo. Ya solo tiene la acción del pterigoides izquierdo que hace que la mandíbula se desvíe al lado derecho. Entonces, el que el pterigoides no esté funcionando hace que la mandíbula se desvíe hacia el lado ipsilateral a la lesión. Entonces, si dañamos aquí, en este caso, el trigémino, después de la motoneurona inferior, o el núcleo, entonces en este caso es el izquierdo, el que está dañado o ya no está inervado, y entonces la mandíbula se mueve hacia el lado ipsilateral a la lesión, porque no se puede mover hacia el lado contralateral porque este músculo ya no tiene inervación, entonces solo queda la acción de este músculo y se va para acá. Ahora, para el vago. En el vago lo vamos a ver con la úvula. Si se contrae el palatoglosto y hacia otros músculos del vago, entonces la úvula se eleva. La úvula se eleva. Si los dos están normal, no se va hacia ningún lado. Si solo está entonces la úvula se desvía hacia el lado ipsilateral. Si solo contraemos el lado izquierdo, la úvula se desvía hacia el lado ipsilateral. Entonces, si hay daño al lado izquierdo y le pedimos al paciente que nos enseñe la úvula se va a desviar hacia el lado contralateral a la lesión, porque este lado ya no lo puede jalar hacia este lado. Y en la lengua, cuando le pedimos al paciente que protruya la lengua, le decimos al paciente que la saque, y eso es por el geniogloso. El geniogloso protruye la lengua, y si los dos están normales, no se desvía a ningún lado. Si solo estamos contrayendo el geniogloso derecho, la lengua se desvía hacia el lado izquierdo. Si contraemos el geniogloso izquierdo, la lengua se desvía hacia el lado derecho. Entonces, si el paciente tiene daño al geniogloso, al hipogloso, que le da al geniogloso izquierdo, la lengua no se puede desviar al lado derecho, sino se desvía al lado izquierdo porque solo está funcionando el geniogloso del lado derecho. Entonces el paciente tiene desviación de la lengua protruida hacia el lado ipsilateral a la lesión. Y esto es porque estamos dañando a la neurona, a la motoneurona inferior, ya sea en el axón o en el núcleo. Y así es como se dañan en la oclusión de estas arterias que le van a dar al tallo cerebral. Puede ser así, puede ser al nervio facial o al nervio abducente. El nervio abducente mueve el recto lateral. Si no lo puede mover, entonces el ojo ipsilateral no se puede mover lateral. Y así. Entonces, estas son fáciles. Creo que las más difíciles son las de la boca, que es si se daña a nivel del trigémino, el paciente, el núcleo del trigémino, la mandíbula se desvía al lado ipsilateral a la lesión. Si se daña el núcleo del hipogloso, la úvula se desvía hacia el lado ipsilateral, la lengua se desvía hacia el lado ipsilateral a la lesión. Y si se daña el vago, la úvula se desvía hacia el lado contralateral a la lesión. Entonces, en un paciente con síndrome pontino lateral o así, el síndrome de Wallenberg, vamos a ver que se daña el vago y el núcleo del vago. Entonces el paciente se va a presentar con la úvula desviada hacia el lado contralateral a la lesión. Otra forma de probar algunos nervios es, ya que el facial inerva los nervios de la cara, le podemos decir al paciente que diga mi, mi, mi. Al decir mi, 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 tenemos que juntar los labios. Mi. Al decir mi, mi,
mi, hay que juntar los labios. Entonces es por el facial. Al decir Q, hay que elevar la lengua. Y entre otras cosas, esto es la lengua y el paladar, y esto es con el vago. Y para el hipogloso es que diga la. Entonces, mi facial, Q vago, la, hipogloso. Y la inervación de la lengua es los 2/3 anteriores son inervados por el facial y el trigémino. El facial le da el sabor y el trigémino la sensación. Y el tercio posterior es por el glosofaringio. El glosofaringio lleva sensación y sabor para el tercio posterior. Y mucho más posterior está el vago.